Pues nada, que ya estoy aquí, paralizado en los Estados Unidos y sin poder moverme de donde estoy. Estoy realmente al lado de donde empieza la naturaleza salvaje, pero el país ya está detenido por el día de mañana. Chavales, ahora sí. Desde las costas del Atlántico hasta las costas del Pacífico, ¡lo hemos conseguido! Años más tarde. ¡Ya estoy aquí! Estoy en el Pacífico, muchísimas gracias a todos porque esto empieza la aventura y estoy súper emocionado. Fijaros la cantidad de costa que hay aquí deshabitada, desde allí, desde el sur hasta el norte, hasta Canadá, todo deshabitado. Es una maravilla estar aquí, la fauna en estado salvaje. Muchísimas gracias de verdad porque lo hemos conseguido. ¡Wow! Segundo día. Tercer día. Cuarto día. A ver, ¿dónde estoy exactamente? Mirad, todas las imágenes que vais a ver en esta sección de las Potiambienturas están grabadas en varios parques nacionales, en alguna reserva de naturaleza, en alguna reserva de aves, pero principalmente lo que vais a ver es la península de Olympics, que es donde estoy ahora. Es lo que os digo, un espacio natural gigante del tamaño de una comunidad autónoma entera, que además tiene una sección muy importante de costa virgen. Y voy a estar en el Monte Rainier, que es otro parque natural. Voy a estar en alguna reserva de aves, como la reserva de Dungeons Bay o algo así, y en muchísimos espacios más para enseñaros la fauna. Y en Canadá, que está a unos kilómetros por allí. ¿Qué más deciros? ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es lo de siempre, grabar lecciones sobre la fauna que hay en estos bosques, la vegetación específica que crece solo aquí, pero no soltaros el rollo científico técnico, que es el que a mí me gusta, contaros solo alguna curiosidad o algún uso que le daban los pueblos nativos norteamericanos a esas plantas o a la convivencia con esos animales. Además, vamos a intentar encontrar a Bigfoot, que es esa leyenda que creo que está muy extendida aquí, de que existe un ser monstruoso que protege los bosques y que da muchísimo miedo a la gente. Así que, bueno, pues tenemos que empezar. Pero antes de empezar quisiera daros las gracias a todos los que habéis comprado camisetas, porque vais a hacer que este viaje aquí sea mucho más fructuoso. Espero no olvidarme a nadie. Gracias a Mari G, gracias a Dari, gracias a María y a Superlulo, a María Albor 3, a Patricia, a Car, a Ares, gracias a Mari Carmen Rodríguez y a Conchi, a Pepe Viso, gracias a Rodri y a Clemen, gracias a Raúl y a Mari Carmen, a mi Super Sabá, muchísimas gracias, me estoy acordando muchísimo de ti aquí.
¡buf! A mis hermanos, a mi familia, a todos los que habéis colaborado para que llegue yo aquí. Ah, no voy a estar solo. Bueno, algunos días sí y otros días no. En este verano me van a acompañar 3 personas que iréis conociendo, geniales. Connor, Teresa y Austin, que bueno, ya los iré presentando porque ellos algunos días de grabación van a venir conmigo. Así que creo que no me olvido de nada, tenemos que empezar. Ah, bueno, os voy a enseñar el super campamento que me he montado allí, en la playa. Aquí es un poco complicado lo de pedir los permisos, pero si consigues pedir los permisos y pasar todo el trámite, se puede hacer de todo. Se puede acampar, se puede hacer fuego, hay muchas reglas que tienes que cumplir, pero si las cumples es una pasada. Y te dan un bote, porque está cargadísimo de osos todo. Te dan un bote donde está súper prohibido llevar la comida y la basura fuera del bote, porque si la llevas te visitan los osos y no es muy agradable. Así que, ¡empezamos! Aquí estoy haciendo fuego, estuve haciendo fuego ayer con maderas que ha traído la marea. Aquí está mi mochila con el agua y la chapuca del temblor. ¡Wow! Mi cámara Mohawk, que no sabéis lo que es. Algún día os hablaré de ella y cómo ha llegado a mí. Es una cámara, bueno, es especial. Y mi tienda de campaña con mi cámara secundaria, mis botas, mi ropa de ahí youtubers. Y mis sistemas antianimales, que son el sistema antiosos, que consiste en mis calcetines usados de 3 días y mojados, secándose, que no veis cómo huele. Y ¿veis esta cuerda que cuelga por ahí? Es un alga, mañana os lo enseñaré, no es un cable, son trozos de cuerdas que he encontrado. Y esto es el alga, ¿veis? Vais a ver también que esto es importante, que no he puesto los vientos de la tienda por un lado y sí los he puesto por el otro. Esto se debe a que siempre hay que dejar un paso para la fauna. Los animales que de seguro me van a visitar por la noche, para que no se tropiecen con los vientos, no me despierten y no me vais a decir, ¡oh, Diego, qué exagerado eres! Pues mirad, no sé si lo veis, pero hay una pareja de ciervos de cola negra ahora mismo. Es que esto es salvaje total, o sea, aquí no hay personas, los animales no nos tienen miedo. A ver si lo veis. Hay una pareja de ciervos pasando por la playa y seguramente están pasando por la playa porque yo les he roto su camino habitual, que será este sendero marcado que hay por ahí. Señores, ¿cómo lo llevamos?